A ver, todos conocemos las historias del Génesis, ¿no? La creación del mundo, Adán y Eva, el arca de Noé. Son relatos que de una u otra forma hemos escuchado toda la vida. Pero resulta que esas historias que nos suenan tan familiares son solo la punta del iceberg. Debajo de ellas se esconde un mundo de mitos mucho más antiguos, mucho más salvajes, que fueron editados y borrados con el paso de los siglos. Y esa es justo la pregunta que vamos a explorar. ¿Qué pasaría si les dijera que debajo de la superficie de estas narrativas tan conocidas hay todo un universo de leyendas que fueron, digamos, intencionalmente dejadas fuera, que fueron suprimidas? Porque de eso se trata. Vamos a clavarnos en ese universo mitológico que casi desaparece por completo, pero que dejó sus huellas por todas partes si sabemos dónde buscar. Prepárense para conocer un panteón de dioses olvidados, batallas cósmicas por la creación y, sobre todo, la historia de la primera mujer que se atrevió a decir «Yo soy tu igual». Bueno, para empezar, hay que entender algo clave. El monoteísmo hebreo, la idea de un solo Dios, no apareció de la nada en una burbuja. Nació y creció en el antiguo Cercano Oriente, un lugar que estaba literal lleno de dioses y diosas increíblemente poderosos. O sea, el paso a adorar a un único Dios no fue de un día para otro. Fue un proceso larguísimo, bastante complejo, que implicó dejar de lado y a veces combatir a un montón de dioses cananeos. Pensemos en Baal, el dios de la tormenta, o en Astarte, la diosa de la fertilidad. Y aquí viene lo más fascinante. Aunque se intentó borrarlos del mapa, sus nombres y sus ecos siguen ahí, escondidos a plena vista en los textos bíblicos. Y chequen este ejemplo. Está buenísimo. Este pasaje del libro de los jueces parece no decir mucho, pero es una pista increíble. El héroe, Samgar, es llamado hijo de Anad. Y no, Anad no era su mamá. Anad era el nombre de la diosa cananea de la guerra y el amor, una deidad temible y bastante sanguinaria. Es como un fantasma del pasado, un recuerdo de una época en la que nombrar a un guerrero como hijo de una diosa de la guerra era la forma de darle poder. Ok, ya hablamos de dioses. Ahora vámonos a la creación misma. La historia que todos conocemos del Génesis 1 es súper serena, muy ordenada. Dios habla y ¡pum!, las cosas aparecen. Pero esa versión tan pacífica en realidad esconde una tradición mucho, mucho más antigua y violenta. Una batalla épica contra las fuerzas del caos. Miren, en las culturas vecinas, como la de Babilonia, el mundo no se creaba con palabras, se creaba a golpes. En su mito de la creación, el famoso Enuma Elish, el dios Marduk tiene que pelear contra Tiamat, una diosa dragón que representa el caos del océano. Después de vencerla, usa su cadáver para construir el cielo y la tierra. El Génesis parece ser una respuesta directa a este mito, como diciendo, mi Dios es tan poderoso que ni siquiera necesita pelear. Y aquí está la prueba del delito, por así decirlo. La palabra que se usa en hebreo para el abismo en la primera página del Génesis es Tehom. ¿Les suena parecido a Tiamat? Es porque son lingüísticamente la misma palabra. Y hay una pista gramatical que es clave. En hebreo nunca se dice el Tehom, solo Tehom. Esto nos dice que era un nombre propio. O sea, el monstruo del caos fue derrotado, pero no una batalla épica, sino gramaticalmente. Lo degradaron de ser una diosa temible a ser simplemente una masa de agua que Dios puede ordenar a su antojo. Pero esperen, Tehom no estaba solo en esta lucha. La Biblia está llena de referencias a otros monstruos primordiales que Dios tuvo que poner en su lugar. Ahí está Rahab, el soberbio príncipe del mar. El famosísimo Leviatán, que a veces describen con 7 cabezas, igualito que en los mitos de la ciudad de Ugarit. Y su contraparte en la tierra, el gigantesco Behemoth. No son solo animales fantásticos, son personificaciones del caos que el orden divino tenía que dominar. Pero no todo eran monstruos cósmicos y dioses olvidados. A veces, las historias que se borraron eran mucho más humanas, o casi humanas. Historias que se eliminaron por ser demasiado rebeldes. Y aquí es donde entra la figura que quizá es el mejor ejemplo de una narrativa suprimida. La primera esposa de Adán. La frase es así de simple, pero es potentísima. Antes de Eva existió Lilith. Y aunque su nombre no está en el Génesis, la tradición judía posterior se encargó de contar su historia. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Lilith no fue creada de la costilla de Adán, fue creada del mismo polvo, es decir, fue creada como su igual. Y esta fue básicamente su declaración de principios. El conflicto entre Lilith y Adán no fue por una fruta prohibida, fue por la igualdad. Ella se negó a aceptar una posición de sumisión, particularmente en el acto sexual. Le dijo, palabras más, palabras menos, oye, ¿por qué tú arriba y yo abajo? Si a los dos nos hicieron de lo mismo, somos iguales. Esa exigencia de paridad fue lo que inició su rebelión.
Y bueno, las consecuencias de su acto fueron tremendas. Huyó del Edén, se fue al Mar Rojo, un lugar que se asociaba con demonios, y cuando Dios mandó a sus ángeles para que regresara, ella se negó en rotundo. Su castigo fue terrible y su destino quedó sellado. Se transformó. De ser la primera mujer, la igual de Adán, la convirtieron en una figura de terror, una demonesa de la noche que, según la leyenda, amenaza a los recién nacidos. Entonces, después de todo esto, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver estas historias tan antiguas el conocer este contexto que se había perdido? Miren, lejos de quitarle valor a estos textos, conocer todo esto los enriquece de una forma increíble. Nos demuestra que el Génesis no se escribió en una caja de cristal. Es un documento vivo, que estaba dialogando y a veces peleando con los grandes mitos de su época. Es un reflejo de cómo nuestras ideas sobre los dioses, sobre la creación y sobre nosotros mismos han ido cambiando con el tiempo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si estas historias, que son la base de tanto, esconden todas estas capas de mitología olvidada, ¿qué más habrá por ahí, esperando a ser descubierto? ¿Qué otras verdades se ocultan a plena vista en las narrativas que han formado nuestro mundo?